Yo creo que es importante que veamos lo que escribió un jajam que vivió cientos de años antes que el Ramjal, que es el Rambam. En su Akdamá, como yo les dije, el Rambam escribió varias Akdamot, varios prefacios a diferentes partes del Talmud. Una Akdamá se llama Akdamá la Mishnah, que es una Akdamá, un prefacio general a toda la Mishnah. Después el Rambam escribió también un Akdamá al Perek Helek, que es el último capítulo del Tratado de Sanedrín, que es el único capítulo de todo el Talmud que es puro Agadá, no tiene alajá. Sí, ustedes saben de que en el Talmud tenemos dos partes básicas. Una es la parte alágica y la otra es la parte agádica. ¿Sí? ¿Qué es la parte de la Agadá? La parte de la Agadá es donde el Talmud cuenta diferentes historias o sucesos o cosas que no están directamente conectadas con alguna alajá. Eso es lo que es la parte de la Agadá. Y en el Talmud las cosas están intercaladas. ¿Sí? La Gemara habla de alajá y luego pasa a veces a la Agadá y luego vuelve a la alajá, etc. Este capítulo es muy especial porque solo el Perek Helek se llama. ¿Sí? Se llama Helek porque la Mishnah, la primera Mishnah de ese capítulo empieza con las palabras Kol Israel yesh lahem Helek laolam haba, que todo Israel tiene su parte en el mundo venidero. Entonces ese Perek es muy especial porque es puro Agadá, no tiene alajá. Entonces el Rambam habla de ese tema, que es la Agadá. Akdamá le Perek Helek, así se llama. No, esa parte. Sí, no está dentro del Yad HaZaká, Mishneh Torah. No, Mishneh Torah es otra cosa. ¿Sí? El Rambam, además de su gran enciclopedia Mishneh Torah o Yad HaZaká, escribió otras cosas. ¿Sí? No sé cómo tuvo tiempo el Rambam en su vida escribir tanto de lo que escribió, pero Canire que lo logró. Un libro tiene 20 y pico capítulos y cada capítulo... Mejor. Entonces, como una persona en la vida del Rambam puede escribir todo eso, además de ser doctor y de comer y de dónde tuvo... Y primero hay que estudiarlo todo, ¿no? Porque no lo escribió acá. Mejor. Por eso hay un dicho que dice Mi Moshe ad Moshe lo kam que Moshe. ¿Conocen este dicho? Desde Moshe hasta Moshe no hubo otro como Moshe. O sea, desde Moshe Rabenu hasta Moshe Ben Maimón. Yo lo estudio todos los días y lo admiro de una forma que... Está estudiando su tumba. ¿Qué seríamos sin el Rambam? Ya fue. Todo. O sea, entonces el Rambam escribió, además de eso, escribió Perush a la Mishnah, a toda la Mishnah. El Rambam escribió Igrot, escribió epístolas, cartas que le mandó a Teimán, Igeret Ashmat, Igeret Kitzur, diferentes libros. El Moreh Nevuchim, por supuesto, la guía de los perplejos, ¿sí? Shmona Prakim, esa es otra Akdamá. Shmona Prakim es Akdamá al Pirkei Avot. ¿Qué? Ya fue. Entonces, dentro de la Akdamá del Perek Helek, el Rambam trae los famosos 13 Ikarei Aemuná, los 13 fundamentos de la Emuná. Y como ya dijimos, el sexto y el séptimo hablan del tema de la nebuá, de la profecía. En el sexto, el Rambam habla de la profecía general. Y él dice que nosotros como Yehudim tenemos que creer, por supuesto, en el concepto de la nebuá, ¿sí? De que las personas especiales que Hashem elige los declara, los forma y los titula como profetas al revelarse a ellos. Pero luego el Rambam pasa a el séptimo fundamento, que es el fundamento de la nebuá de Moshe. Y ahí el Rambam explica de manera amplia, y eso es lo que yo, Besat Hashem, quiero que tratemos de alcanzar hoy, porque eso creo que nos va a dar una buena entrada en lo que enseña el Ramjal en Derech Hashem. Entonces dice el Rambam
Nebuat Moshe Rabbeinu alaba shalom. Entonces, con vemos algo interesante, que el Rambam ya hace una diferencia entre todos los profetas y Moshe. No los puso en el mismo paquete. Entonces, eso implica de que si los puso separados es porque son dos especies diferentes. Una cosa es la especie de la nebuá general de todos los profetas de la historia de Am Israel, ¿sí? Y otra cosa es la nebuá de Moshe Rabbeinu. ¿Okay? Moshe Rabbeinu es nebuá Torah, Moshe Rabbeinu nos dio la Torah, y todos los demás profetas básicamente están basados, esa es la plataforma de todas las nebuot de la historia. La nebuá de Moshe. ¿Sí? No hay un profeta que pueda desviarse ni un milímetro de la nebuá de Moshe, que es básicamente la nebuá de la Torah. Entonces, dice Rambam, la nebuá de Moshe Rabbeinu es que creamos que él es el padre de todos los profetas. Asher hayu melefanav, que estuvieron antes de él, Asher kamu me'acharav, y que se levantaron después de él. ¿Okay? Y como ya dijimos en varias oportunidades, según el Rambam, eso incluye también al Mashiach. El Mashiach va a ser Mashiach, pero va a llegar a ser casi como Moshe Rabbeinu, pero no como Moshe Rabbeinu mamash. Así lo dice el Rambam en el Jot Teshuvah. Kulamem tachtav b'ma'ala, todos están debajo de él en categoría y nivel. ¿Okay? Y así escribió el Rambam en una de sus igrot. Moshe Rabbeinu alaihi shalom sofa nebuá. Moshe Rabbeinu es el fin de la nebuá. Kavaná, no el fin en el concepto del tiempo, sino que él es el, como lo diríamos hoy en día, lo máximo. Eso es sof, el final es lo máximo, el top. Bediu. Lo máximo de la nebuá, y no hay ninguna nebuá que esté por encima de él. No, él cubre y está por encima de todo. Kulamem tachtav b'ma'ala, ve'hu haya nibchar mikol mina adam asher hisik mididato yitbarach yoter mikol ma shehisik. Y él fue el elegido, nibchar, de toda la especie humana. Asher hisik, que percibió del conocimiento de Hashem más Mikol Masheisik, más de lo que pudo percibir, o Yasig, o percibirá en el futuro, Shum Adam Shenimtza. O sea, cuando hablamos de Nebuá, tenemos que saber de que lo que fue y lo que será siempre estará debajo de Moshe Rabbeinu. ¿Sí? Todos siempre van a estar debajo de su categoría en lo que se refiere a su conocimiento, su percepción, su vivencia respecto a lo que es la nebuá. Y que él, que en paz descanse, llegó a su elevación dentro del mundo humano, hasta que logró llegar al nivel angelical. Básicamente, Moshe Rabbeinu fue un hombre ángel, un Adam Malachi. ¿Qué? ¿Sería más grande que los ángeles porque él era humano y era ángel? Esa es la gran pregunta de la cual hablan nuestros Jajamim. ¿Quién es más grande, el hombre o el ángel? Entonces, el Chaim de Volozhin responde que depende de la óptica. En la óptica particular, ¿sí?, específica, los malachim son más grandes que el hombre. Pero a nivel global, o sea, a nivel de la influencia, ¿sí?, cósmica, el hombre, y Kamuban, aquí estamos hablando del hombre de los hombres, su influencia está por encima de los malachim. ¿Por qué? Porque el hombre crea malachim. El hombre eleva a malachim. Jacob Avinu soñó con ¿qué? Con ángeles que suben y bajan. ¿Sí? ¿Quién apretó el botón de la escalera para que suban y bajan? ¿Saben quién? Jacob. Él era el que manejaba la escalera. ¿Sí?
Afilo eso nosotros creamos, la escalera automática, los Yehudim crearon eso también. El Waze, la escalera automática, todo lo de los Yehudim. ¿No? Las Olimpiadas. Waze, ¿verdad? ¿Eh? Waze israelense. Waze israelense. No. Moshe Rabbeinu. H y siga malá malachutit benichlal bemalata malachim. Entonces, básicamente Moshe Rabbeinu llegó, podríamos decir, al nivel de los malachim. Y por eso cuando en la Gemara cuentan los sipurim de que cuando subió al Shamaim y los malachim lo quisieron quemar y qué hace este ser humano aquí, yo qué sé, entonces Akadosh le dijo, no, saca tu espada a ver cómo defiéndase, ¿sí? Contra los malachim y diles, sí, sin entrar en el sipur ahí en la Gemara. Lo nishar masach, no quedó ninguna ¿cómo se llama esto? Mejizá, ninguna interrupción, ¿sí? Shelo kra'o, que Moshe Rabbeinu logró penetrar, romper, venichnas mimenu. Todo lo que nosotros podemos pensar que es una interrupción entre el humano y Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Llámenlo paredes, llámenlo interrupciones, llámenlo vallas, llámenlo como quieran, barreras. Moshe Rabbeinu logró penetrar y quebrar todas esas murallas para llegar, Kamubal, lo más cerca que se puede llegar como humano. ¿Mejor? El Kadosh Baruj Hu es que hilo como el sol, entonces hay un cierto límite hasta el cual uno se puede acercar al sol y no quemarse y no derretirse. Entonces, hasta ese último límite, ahí llegó Moshe. No todas, le Único. faltó ese último, que es la separación. Pero eso es para poder seguir existiendo. Es correcto. Esa se llamaba, me parece, la noga, creo. Ya fue mejor. Lo nishar masach shelo kra'o venichnas mimenu. ¿Qué? Entonces, según el Rambam, no hubo ni una barrera que Moshe Rabbeinu no logre quebrar para poder acercarse a Hashem. Velo menao monea gufani. Y no hubo ningún impedimento corporal de poder elevarse en todos sus niveles, que básicamente esa es la gran novedad, porque siempre el problema del profeta que es su cuerpo, o sea, su cuerpo es el problema de poder acercarse a Hashem. Es un obstáculo. Es el obstáculo, Bediuk, es la barrera. Najón. Entonces, esa barrera Moshe Rabbeinu la logró quebrar. Y por eso, básicamente, es como si hubiera transformado a su cuerpo en una especie de alma. En el momento que él transformó a su cuerpo en algo que si lo tenemos que definir en el DNA, se ve como cuerpo, pero que en la esencia es un cuerpo que no interrumpe, que no es una barrera, entonces por eso Moshe Rabbeinu puede lograr llegar hacia Kadosh Baruj Hu como ningún otro ser humano, que su cuerpo, aunque sea en 1 miligramo, es cuerpo. Okay. Y eso es lo que explicamos de que como trae el Midrash y el Zohar, de que cuando Hashem se dirige a Abraham y a Shmuel y a Jacob, entonces les dice Abraham, Jacob, Shmuel, y en la Torah hay un hefsek, hay una interrupción entre los dos nombres. Mientras que cuando Hashem se dirigió a Moshe, cuando se reveló en el Sne Borbesh, en la zarza ardiente, la palabra Moshe 1 y la palabra Moshe 2 están sin interrupción. Dicen Jajamim, Maevdel, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué cuando en la Torah aparece Abraham, ¿sí? Cuando lo llamó ahí en Akedat Yitzhak, cuando fue a sacrificar a Yitzhak, entonces hay un hefsek, hay una interrupción. O sea, esa interrupción en la Torah no se ve porque no hay signos, pero el Baal Koré, en Torah Shebe'al Peh hay una interrupción ahí. Entonces por eso el Baal Koré cuando lee la Torah, cuando lee las palabras Abraham, tiene que hacer una interrupción. Abraham. Hay un espacio. Jacob. No es un espacio físico en el Sefer, Okay. es un espacio que está en la Torah Shebe'al Peh, en la Torah oral, exactamente como los Teamim, las notas de la Torah, como los puntos de la Torah que no están en la Torah, pero
las letras se leen de alguna forma. ¿No? Yo leo Vayedaber. ¿Quién dijo que hay que leer Vayedaber? Ahora en la Torah dice Vav, Yud, Bet, Reish. Entonces, ¿cómo tú adivinaste que la palabra es Vayedaber y no es Vuyidabir? ¿Cómo sabes? ¿Cómo yo sé? No, yo lo sé porque Hashem le leyó la Torah a Moshe Rabbeinu y oralmente le dijo, la palabra esta se lee Vaidaber y la palabra esta se lee de esta forma y esta palabra, entonces por eso nosotros sabemos cómo leer la Torah, cómo pronunciar Yafé. Entonces cuando en la Torah aparecen los nombres de Abraham, de Jacob, entonces hay un efsek y por eso cuando se leen las palabras Abraham, hay que hacer una mini interrupción. Abraham, Jacob, Shemuel. Pero con Moshe no hay interrupción. Moshe. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de que cada nombre representa la dimensión de Abraham, ¿sí? Inferior y de Abraham superior. Entonces, uno es el mundo corporal y otro es el mundo espiritual. Entonces, esa diferencia significa de que hay una mini diferencia entre el Abraham espiritual y el Abraham físico. Y esa diferencia es la que no le permite al profeta acercarse de una manera total a Kadosh Baruj Hu. Y eso sucede con Abraham y con Jacob y con todos los profetas, menos con uno, con Moshe. ¿Por qué? Porque el Moshe inferior físico es básicamente igual que el Moshe superior espiritual. Y por eso no hay interrupción. Entonces por eso Moshe Rabbeinu se puede acercar con su cuerpo hasta donde una criatura, que afilu que sea espiritual, se puede acercar. Porque si un malach, si un ángel se quiere acercar demasiado a Kadosh Baruj Hu, ¿qué le va a pasar? Se quema. Se atomiza. Entonces Moshe Rabbeinu lo mismo. Pero esa es la gran diferencia. Entonces Moshe Rabbeinu no tenía un impedimento físico, material, y no se mezcló con él ningún defecto, ben rab limeat, ¿sí? Ni mucho ni poco respecto a su personalidad. ונתבטלו ממנו הכוחות הדמיוניים והחושים והשגותיו, ונבהל כוחו המתעורר והמשתוקק, ונשאר שכל בלבד. בקיצור, Moshe Rabbeinu se transformó en una criatura, donde en él básicamente se anularon todas las fuerzas imaginarias, sensoriales, de percepción, hasta que de alguna manera dice el Rambam, Nishar Sechel Bilvat. Esto meret, Moshe Rabbeinu se transformó prácticamente en un, ¿cómo dijimos? En un alma humana, o sea, en un alma en cuerpo. ¿Sí? Con zapatos. Medio, Najón. Pero entonces él esto lo hacía solo en los momentos de profecía, porque para comunicarse con el pueblo... Todo momento. Haré cuando... Haré Najón. Haré a Kadosh Baruj Hu Moshe Rabbeinu, cuando tenía alguna pregunta que le hacían, que dice, espérenme que ahora me comunico con el jefe. Entonces, era en constancia. Moshe Rabbeinu era todo el tiempo, en todo momento estaba en esa categoría, en ese nivel. Era permanente. Najón. Medio. Ni comía. Sí, comía. בעניין הזה נאמר עליו שהוא מדבר עם השם יתברך ולא אמצעיות מן המלאכים. Y respecto a esto está dicho sobre Moshe que él hablaba con Hashem sin intermediarios, ¿sí? O sea, como lo hacía con otros profetas, que había intermediarios, que había ángeles, que había sueños, etc. Todo eso en Moshe Rabbeinu no era relevante porque no era necesario. ועל העניין הזה נאמר עליו שהוא מדבר עם השם יתברך ולא אמצעיות מן המלאכים. ¿Sí? El que todavía tiene algo de humano necesita la participación y la mediación de un ángel, pero el que él mismo es ángel no necesita un ángel de intermediario. Básicamente ese es el רצוני היה לבר כאן זה העניין נפלא. טוב, eso es en forma general. Ahora el Rambam dice, vamos a entrar un poco más en el detalle. Y yo quisiera explicar este asunto nifla, maravilloso,
Beliftoach hanaul bemikraot Torah, y abrir lo que está con candado cerrado para el entendimiento en un principio, oculto en los pesukim de la Torah, ulefaresh tam PLP, y explicar qué significa que Moshe Rabenu hablaba con Hashem boca a boca, que Kamuván no podemos hablar de la boca de Hashem, que no la tiene. Vejola pasuk bezulato, y todo lo que hay ahí en el versículo que hablan ahí de la nebuá de Moshe, como dice ahí, el peada verbo, boca a boca hablaré con él, umaré, por medio de una visión, velo bejidot, y no por medio de meshalim, ejemplos, alegorías. Si no hubiera sido que yo vi de que estos asuntos son muy finos para entender, que no son fáciles de entender, y por eso hay que tener mucho cuidado de que la gente no se equivoque y no se confunda en los términos. Y se necesita muchas pruebas para poder entenderlos. Para poder explicar todo eso, dice el Rambam, yo no necesitaría muchas akdamot, muchos prefacios y meshalim y ejemplos. Y tendría que entrar en la explicación de qué son los ángeles y cómo funcionan, etcétera, en relación a su conexión con Hashem. Y que expliquemos cómo funciona el alma y todas sus dimensiones. Para poder entender bien esto hay que entender muchas cosas antes. ¿Qué son ángeles? ¿Qué es el alma? ¿Cómo todo eso funciona? Pero dice el Rambam, y luego explicar muchas de las cosas que aparecen en otros profetas. Para poder realmente entender a fondo todo esto, hay que explicar mucho antes de empezar a hablar del tema propiamente dicho. Y Afilu dice, bueno, aquí que yo trate de hacer una síntesis de todo este tema, entonces más o menos me va a tardar unas 100 hojas. Quiero caja, cachar, más cortito, ¿sí? O sea. Yo creo que dijo 100 para no quitarte, para no decir 10.000, ¿no? Pero bueno, empezar. ¿Qué? Así dice. Meadapim. ¿Qué? Entonces ni siquiera eso va a alcanzar. Entonces por eso por ahora lo vamos a dejar esto de lado. En otro libro que el Rambam va a escribir, o Besefer Nebuah Shani Mitasekbu. El Rambam empezó a escribir un libro que Kanire no lo terminó. ¿Saben cómo se iba a llamar ese libro? El libro de la profecía. Eso es mejor que un muy anciano. Sí, ya, pero Kanire que lo empezó. ¿Sí? El Rambam dice aquí, o Besefer Nebuah Shani Mitasekbu. O sea, él ya estaba escribiendo ese libro. Hashem no quiso, yo creo. ¿Qué? Y los voladores, lo que quedó. אמר רבנו אולי השם יסייעני עליו עם מה שראוי להתחבר בעניין זה. כן. בשני הספרים הללו התחיל לחבר. Hay dos libros que aquí el Rambam habla. Uno se llama Perush Drashot. Perush sobre Drashot. Kanire del Talmud y de otras partes. Que tampoco lo tenemos. ¿Sí? Y el Sefer HaNebuah. ¿Qué? והפסיק באמצע עבודתו מטעמים שהוא מביא בהקדמתו לספר מורה נמוכים. כן. עכשיו, entonces el que quiere saber
por qué el Rambam dejó de escribir esos libros. Entonces eso lo trae en la Akdama, en el prefacio al libro Moreh Nebuchim, la guía de los perplejos. את ספר הנבואה שעוד עוד לבד דיני הנבואה מהותה ומלאותיה שילב אחר כך בספרו מורה נבוכים. Entonces el Rambam básicamente incluyó el tema de la nebuá en su libro Moreh Nebuchim y también el libro de Drashot. Entonces Caniré que no los escribió como libros aparte, pero introdujo ahí dentro del Moreh Nebuchim. O בספר שהחבר אותו בפירוש אלו היסודות. Muy bien, entonces después de lo que el Rambam nos dice aquí, dice, ahora volvamos al grano, al tema del séptimo fundamento. De Omar, y voy a decir, la diferencia que hay entre la profecía de Moshe y los demás profetas se divide en 4 partes. Hay 4 diferentes diferencias esenciales que hacen a la nebuá de Moshe otra historia que la profecía de todos los demás. Y cuando decimos todos los demás, es todos los demás sin excepción. No importa si es Abraham, Yitzhak, Jacob, Yehezkel, Ishayahu, Irmiyahu, Yoná, Eliyahu Hanaví, Hagai, Zecharia, Malachi, Shmuel Hanaví, lo משנה. David Amer, sí, כמובן, de las mujeres también, sí, יפה. עכשיו, entonces caja, número 1, primera diferencia. הראשון, כי איזה נביא שהיה לא דיבר בו השם יתברך אלא על ידי אמצעי. Primeramente, con cualquier profeta, Akadosh Baruj Hu habla por medio de intermediarios. Eso es punto número 1. Nunca hay una conexión directa entre Hashem y el profeta. No hay una conexión directa entre el que profetiza y el que da la profecía, que es Akadosh Baruj Hu. Pero Moshe, velo emtzai, Moshe Rabbeinu recibe la profecía de una manera directa. Como está escrito, el P adaber bo. Boca a boca. Boca a boca significa directo. Directo. No hay intermediarios. ¿Qué diferencia hay si yo recibo algo directo o por medio de un intermediario? Se corta mucho la información. Puede haber cambios. No, el intermediario tiene que decir más rápido, evitamos ciertos problemas técnicos. Pero si usted tiene, por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo, ¿sí? Yo tengo una persona y que habla por medio de un tubo y le llega a la otra persona. Pero se distorsiona. Pero no el contenido, la voz. Ya fe. No, pero muy bien. Pero ya no es lo mismo, ya no es igual. Entonces, no es la linda voz de Kadosh Baruj Hu, es la linda voz de otra entonces no solamente si es lindo o no es lindo, sino también la percepción, sí, cuando una persona lee una carta de alguien, la leyó, ¿qué está ahí? Está todo lo que él quiso decir, pero cuando uno lo escucha directamente con su voz, entonces es otro mundo, es otra cosa diferente, afirmo que en teoría son las mismas palabras. Yo qué sé, escuchar la voz, escuchar el contenido, escuchar el tono, escuchar, no sé, muchas cosas. La cercanía. Entonces toda esa vivencia profética solamente la tuvo Moshe. Solo Moshe. La expresión corporal. Ese es el primer punto de la conexión, del vínculo directo. Directo e indirecto. Afirmo que al final la información teóricamente es la misma, pero es otro mundo. Es otro mundo y esa es la conexión y la vinculación que hay de la nebuá con Moshe y los demás profetas. Entonces, ese es el número 1. ¿Con emtzai o sin emtzai? ¿Con intermediario o sin intermediario? Número 2. Inyan hasheni. Ki con la vilot abuelo nebuá la keshuy Hashem. No solamente que había intermediario,
sino que todos los profetas cuando recibían la profecía estaban inconscientes. O sea, imagínense, ya estamos en un segundo nivel de desconexión de la fuente. La primera es indirecto, segundo, estás dormido, estás inconsciente. Allá el Rambam no dice que es uno sin el otro, no, es uno y el otro. Son dos. Estás sin conciencia, Mejor. no durmiendo. Que Moshe Amar Bemekomot, el Rambam dice cuando está durmiendo, Bajalom Alayla, en el sueño, ¿no? En el sueño. Bajalom Gezion Laila, pero a mí minanse, como aparecen muchos de los profetas, que Hashem habla con los profetas por medio del sueño. O Bayom, o es posible también en el día, pero dormidos. Ajar Shetipol Tardema, Adán se fue a hacer la siesta, el profeta. ¿Sí? O en Yiddish, Schlafstunde, ¿sí? La hora del descanso. Facilita. Beinyan Shitbatlu Mimenu. ¿Conocen ese? No. Ahora sí. Schlaft es dormir, Stunde, hora. Hora de dormir, en alemán. Shitbatlu Mimenu Kol Argashotav, que se anulaban todos sus sentidos. Betisher Machshavto Pnuya Kenyan Ajalom. ¿Por qué es necesario que el profeta sueñe, esté dormido? Porque el profeta tiene que estar inconsciente. ¿Por qué tiene que estar inconsciente? Porque sus sentidos no van a permitir que el profeta pueda recibir la profecía. Son una interferencia. Son barreras. Entonces la única manera de quitar esa interferencia, fíjate que el profeta se quiera concentrar y cabanot y yo qué sé lo que él quiera, al final algo de sus sentidos se mantiene firme y eso no le va a permitir recibir la profecía. Y eso es lo que dice la Torah, Mahazé, Mar'e, ¿sí? Cuando está escrito, cuando tenían visiones, etc. Pero Moshe Rabbeinu, la profecía le venía en el día, y él estaba ahí parado en el Kodesh HaKodashim entre los dos querubim. Mejor así dice la Torah en esta parashá, que la palabra de Hashem venía entre los dos querubim. Y salías afuera, que Moshe Yedao Hashem Itbaraj, que en Hazal dicen de que salía la voz del Kaporet entre los dos querubim, Moshe Rabbeinu estaba afuera y él escuchaba la voz de Hashem. ¿Sí? Entonces ahí Hashem le dice a Miriam y a Aarón, si va a ser vuestra profecía, yo me muestro en una visión, Bajalom, en un sueño, lo que Navdi Moshe, no así Moshe Rabbeinu, Pel Pea da Verbo, que significa, Pel Pea da Verbo, aquí el significado es un significado número 2. No solamente que es directo, sino que es consciente. Eso es el Pea da Verbo. Boca a boca hablaré significa 1, directo. 2, consciente. Como hablar nosotros. ¿Me digo? ¿Mejor? Entonces, cuando uno habla boca a boca, significa, según la Torah, que Hashem hablaba con el profeta de manera directa y también de manera consciente. Y eso básicamente está conectado con lo anterior, de que el cuerpo de Moshe Rabbeinu no era una barrera. Si hubiera sido barrera, no podría haber hablado con él despierto. Tendría que haberlo también dormido a Moshe Rabbeinu. ¿Cuándo era una barrera? ¿Eh? ¿Estaba arriba? No, abajo. Abajo también. ¿Abajo? Moshe hablaba con Moshe solo arriba, también abajo. Shlishi, tercer punto. Que Anabí que Shetabo el Abanebuá, Beafalpiche y Bemara Bealide Malach. Entonces, a pesar de que básicamente ya tenemos aquí dos filtros. Fíjense, dos filtros. Filtro número 1, indirecto. Filtro número 2, inconsciente. Uno puede decir, bueno, ¿qué más? Ya, suficiente. Mejor, ya, ahora el Naví puede recibir la palabra de Hashem y tranquilo, y puede soñar y qué lindo sueño. No. Todavía falta más. ¿Qué falta? Adivinanzas y como... Afal Pishei Bemare Bealide Malach Echleshu Kochotav Itkalel Binyano Veagia Lo Morah Gadol Meod. El profeta, cuando recibía la palabra de Hashem, indirectamente e inconsciente, entraba en un trauma existencial.
Pobre tipo. ¿Qué es un trauma? Algo que te causa impacto, algo que cambia tu Najón. Najón. forma de... זאת אומרת, el profeta empezaba a sentir que Od Meat Se va a morir. se muere. No menos. No más eso. Eso Qué no más. miedo, se va a ¿no? morir, Nada más. Nada más. ¿Quién quiere ser profeta? No. Qué miedo. No quiero, pero qué miedo. Itkalkel, se arruinaba su construcción, su personalidad, su cuerpo. O sea, tenemos que entender, los cuerpos no están preparados para recibir tanta energía. Pashut meod. Es como querer poner un enchufe de 120 En 220. en 220, bediuk. No, si solamente tocamos eso y medio nos... Najón. Con la estática. Najón. Que es como estática que ¿Qué? brincamos. Ahora, pero imagínense que afirmo que una persona está, ¿sí? No directamente tocando la energía, sino que hay un, como dijimos, un filtro, Ajá. que no está tocando directamente. Segundo, lo toca cuando está dormido. Entonces, bueno, ya está, ¿qué le puede pasar? ¿Se puede electrocutar? ¿Qué? Aún así. Rab, en el segundo... Eso era lo que sentía el profeta, que lo están electrocutando, que lo están deteriorando de tal forma que no puede soportar esa fuerza. Eso le pasaba no cuando estaba durmiendo, sino cuando recibía parado, sentado. No, eso le pasaba cuando estaba... Durmiendo está durmiendo, el cuerpo está sin sentido. Aquí está con sentido. Daniel estaba caminando con los amigos y escuchó la profecía y se quedó con el cuerpo y se desmayó. Él no estaba durmiendo con los amigos. No, pero acá dice que lo recibe por medio de una visión o por medio de un ángel. Visión, pero no sueño. No sueño. Entonces el cuerpo no puede soportar eso. Ve aquí a lo moragadol meot y le llegaba un gran medio. Menú, casi que se muere. Como se ve. ¿Ma? No, nada. El boxeador me mira. Ve Daniel. Que se libera Gabriel y Mova Marea Amar lo nishar bikoach. Cuando le habló Gabriel, sí, le dijo a Daniel, no me quedó a mi fuerza, Beodine Pajarele Moshit, Velo Arzarti Koach, Beomer Bani Aiti Nirdam, al Panay Upanay Arza, Beomer. Quiero discutir con usted, señor Moshe. Usted siempre Lo gana, siento. pero- Lo siento. Ani Aiti Nirdam, estaba dormido. Upanay Arza. Ese es Bediuk el Hidush, la novedad de todo esto. Que afilo que el profeta está inconsciente. Dice, ¿qué le puede pasar a una persona que está media muerta? Ya morirse más de lo que está. Como que está conectado a la máquina. Nirdam. Duermo, dormitando. Entonces, el profeta sentía en la visión, esa visión que le viene de manera indirecta, esa inconsciencia en el momento de la profecía, y a pesar de eso, sentía que el cuerpo se le está yendo. Wow. ¿Ah? ¿Ah? Horrible. El Rambam dice Itkalkel binyano, que se le está desmoronando su construcción, el edificio. Se le viene abajo su edificación. Pero siente temor, no dolor. ¿Ah? Sí, tenía miedo. Moragadol. Allá el Rambam dice Moragadol meot. O sea, tenía un gran y muy gran miedo. Ese es el trauma. Yo digo, ese es el trauma. ¿Qué? Pero de acuerdo a lo que dijimos, el Rambam dice que estas 4 cosas van de la mano, básicamente. Entonces, el profeta, de manera indirecta, inconsciente, recibe ese trauma existencial en el momento que la profecía se le revela. Y Moshe Rabenu, איך אומרים? tú a tú. Manishma. Buenos días, Dios. ¿Qué cuentas? ¿Qué pasó? ¿Qué novedades hay arriba? ¿Qué pasó? ¿Sí?
¿Cuándo llueve? ¿Cuándo viene la nieve? ¿Cuándo? ¿Qué pasa? Preguntarle a Hashem, ¿cómo estás? Raf, perdón, en el segundo punto. Akol tov, ¿no? Veot yoter tov, veot yoter tov. Rafa, en el segundo punto de la inconsciencia, bloquea el pensamiento, es para que no haya confusión en el profeta, porque el pensamiento nos confunde. Sí, sí, Es sí. limpia el pensamiento. La inconsciencia tiene que filtrar todo aquello que no permita la penetración de lo que Hashem le está enviando por medio de esa visión al profeta. Tiene que ser un receptáculo Limpio, mejor. Totalmente limpio. En el momento que el profeta incluye algo que es él, se acabó. Ya no no existe. Cero. Vetiver Hashem el Moshe panim el panim kasher David y el Reu. Y eso es lo que dice ahí la Torá, que habló Hashem Moshe cara a cara, como habla un hombre con su compañero. Ish el Reu. Esa es la palabra. Ish el Reu. Qué grandeza. Clomar, o sea, que Moshe lo dirá a la Adam Haradab Indibur Javeró, ¿sí? Cuando uno está hablando con su compañero y su compañero le empieza a hablar, ¡ay! No le pasa nada, no, está tranquilo, por beseder, no tiene miedo, a no ser que sea la suegra, pero bueno, si no. Está grabado. Se vinieron los anteojos. 41. Fue señal de la suegra. Ahí lo evitamos. Me escapé, me asustaron, se temblaron. Yo lo apoyo en tu Qué bueno que se grabó. Cada uno habla de sus experiencias vivenciales. ¿Moshe Rabbe no tuvo suegra? Sí, claro. El que no tuvo suegra fue Adama Rishon. Baruch Hashem. ¿Y cómo logró hacer ángel si tenía suegra? Medianita. Ay. Era judía. De manera, ¿no? Que no se habla de la esposa de Yitro, ¿no? No se conoce, no se habla de él. Top. Entonces, así como una persona que habla con su compañero no tiene ningún tipo de temor, miedo de la palabra de su compañero, así Moshe Rabbeinu, lo haya Jared Minadibur, no tenía ningún temor de la palabra de Hashem, Befalpi Shehu, Aya Panim Bepanim. Como dijimos, acuérdense, Moshe Rabbeinu habla directamente con Hashem. Moshe Rabbeinu está despierto, está consciente, y a pesar de que todo el panorama parece muy temeroso, no, Moshe Rabbeinu habla con Hashem normal, como una persona habla con su compañero. Y eso lo logró, ¿por qué? Lejozek dvekuto basechel, por su gran apego a el nivel intelectual, espiritual al cual él llegó, como ya lo hemos recordado anteriormente. Entonces, este es el número 3. Número 1, de manera directa o indirecta. Número 2, consciente o inconsciente. Y tercero, con temor o sin temor, con crisis, bueno, aquí llamémoslo así, crisis, trauma, o sin crisis o trauma. Y el cuarto es quién decide en qué momento se profetiza. Los dos. No, Hashem. Dainana Rebiki, Kola Nevim Lotanu Jalem Roja Nebuah Birtzonam. Todos los demás profetas solamente profetizan cuando a Hashem se le da la gana. Birtzonam. El profeta ahora quiere mantener un diálogo con Hashem. El teléfono no tiene batería. no funciona. Se le cayó la señal. No depende de la voluntad y en el momento que ellos deseen, el abritzon Hashem itbaraj. Solamente esto depende de la voluntad de Hashem. Sharei Yamot Anavi Yamim o Shanim. Era posible que un profeta esté días, semanas, meses, años sin recibir la profecía. Una vez en la vida, de pronto. Velota voló a nebuá. Y no le venga la nebuá. Veibakesh minabore shedelo davar minubá biyamot. Y todos los días se va a poner a hacer tefilá. Kadosh Baruj Hu,
algo, un saludo, mayo, ¿cómo se dice? Un WhatsApp, algo, mayo, mándame, un WhatsApp, un SMS, yo qué sé, una... Klum, shum davar, nada. Hágame una señal, sí. Nada. Beso. Achenabeo toda Jariamim hasta que le dé la profecía luego de días o después de meses. O, si lo yo dio Beshumpanim, o que Hashem decida que, bueno, más pic, una vez, media vez y se acabó. Zeo, ya este Kelly ya no funciona, ya no sirve. Se quemó. Bedio. ¿Najon? Ya no usó. וכבר היו מהם כיתות שהיו מכינים עצמם מזרקים משמעותם כמו שעשה אלישע, y ya había grupos de profetas que se preparaban y se purificaban y se elevaban, como Elisha, ¿sí? El pupilo de Eliyahu Hanaví, como Shekatuv, Atak Juli Menagen, ¿sí? Pongan para mí uno que empiece a tocar ¿sí? para alegrarse, Ubalo a Nebuá, y le vino la Nebuá. Allá, pero eso no significa que eso sucedió porque Elisha quiso que suceda. Najón, Elisha se preparó y Baruch Hashem dijo, Beseder, estoy de acuerdo. Beseder, pero no es porque vino de él. O sea, el profeta puede estar totalmente listo y preparado para recibir la profecía. Él ya está preparado. Behemet, objetivamente. Ya el Keli está listo para poder recibir. Si Hashem no desea, no. No hay. O sea, que no lo hace porque él lo llama. O sea, Bello. estoy listo y te llamo y lo No, haces. bello, najón. O sea, objetivamente el profeta es el Keli, es el utensilio que está listo para recibir la profecía, pero no significa eso de que el profeta va a recibir la nebuá en ese momento. ¿Qué? Porque él lo desea en ese momento. Entonces vemos aquí que la preparación es necesaria, pero no es obligatoria de que por ese motivo se reciba la nebuá. O sea, sin esa preparación no hay lo que hablar, ¿verdad? Que si el profeta no está preparado, no puede recibir profecía porque no va a poder. Pero a fin lo que lo esté, no es claro de que Hashem se le revele. No es obligatorio. Mejor. Moshe Rabbeinu, alaba Shalom, mejor le chiritze Omer. Pero Moshe Rabbeinu, él tiene ahí el teléfono Rojo. constante, como dice ahí cuando vinieron Bnei Israel después del tema del Korban Pesach, de que hubo aquellos que se impurificaron y bueno, y nosotros queremos también hacer el Korban Pesach y por qué no tenemos derecho. Todo, y ahí nació la parashá de Pesach Sheni, del segundo Pesach. Y después vinieron las hijas de Tzofhat. ¿Y qué pasa con el territorio de Eretz Israel? Nuestro papá se murió y no tiene hijos. Y ahí nació toda la halajá y toda la mitzvah de que cuando no hay hijos o familiares, etc., entonces va para las hijas el territorio. ¿Ya fe? Ashab, ¿quién tomó la iniciativa en esos casos? Moshe. Espera, pregunto. Sablanut, esperen un minutito, agarró el teléfono, llamó y... Sí, Moshe, ¿qué pasó? Matarotse. ¿Sí ahí? Imdu b'shmea ma yetzaveh Hashem lachem. ¿Qué Hashem les ordenó a ustedes? Venemar daber el Aarón ajija veleabu becholet el Kodesh. Dile a Aarón, tu hermano, que no venga en todo momento al Kodesh. Amru Jajamim, Aarón bebaliabo. Dijo, Aarón, dile a Aarón que no venga cuando quiera. Tú cuando quieres puedes entrar. O sea, se puede decir que Moshe Rabbeinu siempre que necesitaba hablaba directamente. Moshe Rabbeinu en la profecía es el que toma la iniciativa. Mientras que los demás profetas, Hashem es el que toma la iniciativa. Y solamente a cada uno. Sale a Moshe, Hashem, le contesta que amigo. Entonces, estos son los 4 puntos. Número 1, directo o indirecto. 2, consciente, inconsciente. 3, crisis o no crisis. 4, con la iniciativa del profeta o sin la iniciativa del profeta. Atkan, señores. Minja.